el sonido de una tormenta violenta, viento aullando y lluvia torrencial. Debajo se escucha el sonido de botas chapoteando desesperadamente en el barro. Año 1789. Las afueras de la ciudad. El hombre corría, pero el barro y el pánico lo hacían lento. Su nombre era Silas, y era el último. Un trueno retumba, muy cercano. No se atrevía a mirar atrás. Sabía que lo que había matado a los otros no caminaba, no corría, simplemente llegaba. Los gritos de sus hermanos de la secta todavía resonaban en sus oídos. Gritos que se habían ahogado en gorgoteos de sangre. Sonido de una respiración masculina, jadeante y aterrorizada. Silas, jadeando para sí mismo, con la voz rota por el terror. Lo convocamos. Demonios. Los convocamos. Eran demasiado fuertes. En su puño cerrado el objeto quemaba, no con calor, sino con un frío antinatural que le paralizaba los dedos. El anillo de plata, la llave, y frente a él, la estructura a medio construir se alzaba como un esqueleto contra el cielo enfermo. Iba a ser el nuevo asilo de los descarriados, un monumento a la ciencia de la mente. Para Silas era solo un escondite. Se coló por el hueco de una ventana, cayendo sobre un suelo cubierto de serrín y herramientas oxidadas. Corrió hacia las escaleras de servicio, subiendo, siempre subiendo, lejos del barro, lejos del suelo, pasos rápidos y torpes sobre madera cruda. Llegó al ático, un vasto espacio de sombras, vigas cruzadas y el olor a pino mojado. El viento aullaba a través de las tejas que faltaban, viento silbando agudamente. Tenía que ser aquí, el lugar más olvidado del edificio más nuevo. Con manos temblorosas, Silas se arrodilló. Metió los dedos en un hueco entre dos tablas del suelo, cerca de la base de una chimenea de ladrillo rojo. Silas, un susurro desesperado, casi una oración. Escóndete, duerme, que nadie te encuentre, que nadie. Deslizó el anillo en la oscuridad polvorienta bajo el suelo. En el instante en que lo soltó, el frío antinatural abandonó su mano. Soltó un suspiro tembloroso, una nube de vaho en el aire helado. Silencio, solo el viento y la lluvia. Creyó que lo había logrado. El sonido de la lluvia y el viento se detiene abruptamente. Silencio total. Fue entonces cuando escuchó la voz. No venía de la tormenta, venía de dentro de su cabeza. Una voz demoníaca, un susurro sibilante y rasposo, como 1000 insectos arrastrándose. Tonto. Silas se congeló. La voz demoníaca. ¿Creíste que podías esconder una parte de mí? El hombre quiso gritar, pero la voz en su cabeza se intensificó, convirtiéndose en un chillido psíquico que ahogó sus pensamientos. Un sonido agudo y vibrante, como un metal arañando. En su mente no vio al demonio. Vio la imagen de un hombre atado a una camilla, con la boca abierta en un grito silencioso. Vio sus propios huesos, volviéndose quebradizos como el cristal. Un crujido sordo y húmedo, seguido de un golpe pesado contra la madera. El último sonido en el ático esa noche no fue la tormenta. Fue el ruido sordo del cuerpo de Silas golpeando el suelo, sus extremidades dobladas en ángulos imposibles. El sonido de la tormenta regresa lentamente, más suave. Y abajo, oculto entre el polvo y la madera, el anillo de plata, esperaba. La música de terror, baja y ominosa, se hincha y luego se desvanece. Capítulo 1. Un viento bajo y frío silba contra los cristales de ventanas gruesas. A lo lejos, se oye el débil y monótono tañido de una campana de capilla. 30 años. 30 años habían pasado desde que el asilo de San Judas fue construido sobre la tumba de Silas, año 1819. Lo que una vez fue un proyecto de esperanza científica era ahora un almacén de lo incurable, un edificio de piedra fría donde el olor a lejía, repollo hervido y desesperación se aferraba a las paredes como una enfermedad. Una llave de hierro gira en una cerradura pesada, la puerta chirría al abrirse. En este reino de melancolía trabajaba la enfermera Agnes Finch. A diferencia de los celadores, cuyas manos eran callosas y sus voces ásperas, Agnes se movía con una calma que los pacientes más perdidos parecían reconocer. Era joven, pero sus ojos ya habían visto más miseria de la que cualquier salón de baile de la ciudad podría imaginar. Esta mañana el frío era particularmente mordaz. Agnes estaba en el ala de mujeres,
ajustando la delgada manta sobre una paciente catatónica. Agnes, voz suave, hablándole a la paciente. Aquí tienes Elspeth. Esto ayudará un poco. El leve crujido de una falda de tela gruesa al moverse. Matrona Graves, voz áspera, acercándose. Enfermera Finch, está perdiendo el tiempo. La señora Elspeth no ha sentido el frío en una década. Con respeto, pero firme. Pero yo sí, matrona, y el manual dice que todos los pacientes deben tener 2 mantas si la temperatura baja. Matrona Graves, suelta un bufido. El manual no paga nuestras facturas. Si quiere más mantas, las del almacén principal se acabaron. Tendrá que buscar en el ático. Hay baúles de la fundación original allí, pero apúrese. El doctor Whitfield comienza sus rondas en 1 hora, y odia verla mimando a los incurables. Pasos firmes de la matrona alejándose. El ático. Era el único lugar del hospital al que el personal evitaba ir, no por fantasmas, sino por el polvo, las ratas y el frío sofocante. El chirrido de una puerta de madera pequeña y pesada al abrirse, el sonido de pasos lentos sobre escalones de madera que crujen bajo el peso. Agnes subió, sosteniendo una lámpara de aceite cuya luz temblorosa apenas cortaba la oscuridad. El ático era exactamente como lo recordaba del prólogo, un vasto espacio de vigas cruzadas, muebles rotos cubiertos con sábanas blancas que parecían sudarios, y el olor a polvo y madera muerta. El viento silba agudamente a través de las tejas, igual que hace 30 años. Agnes, tosiendo levemente por el polvo, para sí misma. Está bien, los baúles deben estar al fondo. Se movió con cuidado entre los escombros del pasado. La luz de su lámpara se posó sobre una pila de 3 grandes baúles de madera, el crujido de bisagras de metal oxidadas al abrir el primer baúl. Estaban llenos de uniformes podridos y libros de contabilidad mojados. Inútil. Abrió el segundo, pero más de lo mismo. Mientras se arrodillaba para forzar la tapa del tercer baúl, su rodilla golpeó con fuerza una de las tablas del suelo cerca de la base de la chimenea. Un golpe sordo de rodilla contra madera. El movimiento desalojó algo. No desde dentro del baúl, sino desde debajo de las tablas del suelo. Un pequeño y solitario tintineo metálico sobre la madera polvorienta. Agnes se detuvo. Bajó la lámpara. Allí, brillando débilmente bajo la luz anaranjada, yacía un anillo. Un simple anillo de plata, sin gema, oscurecido por la suciedad pero innegablemente intacto. Lo recogió. Estaba frío. Un frío antinatural que pareció absorber el calor de la yema de sus dedos al instante. Agnes, murmurando. Qué extraño. Era un objeto hermoso en un lugar feo. Quizás perteneció a un trabajador, perdido hace años. Sin pensarlo, por un impulso de vanidad que rara vez se permitía, Agnes limpió el anillo en su delantal y se lo deslizó en el dedo anular de su mano derecha. No encajaba perfectamente. Estaba un poco flojo. Pero en el instante en que el metal tocó su piel, un susurro agudo y rápido, como una repentina inhalación de aire, y luego un silencio total. El viento exterior se detiene. Agnes parpadeó. La lámpara en su mano pareció parpadear, y por una fracción de segundo juraría que no estaba sola. El susurro más leve, casi inaudible, de tela arrastrándose. Allí, en el rincón más oscuro del ático, donde la luz de la lámpara no podía llegar, le pareció ver la silueta de un hombre alto, demacrado, con una camisa de paciente harapienta. Estaba inmóvil, observándola. El aliento se atascó en la garganta de Agnes. Agnes. Voz tensa, temblorosa. ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¿Es usted un paciente? Levantó la lámpara, su mano temblando. El tintineo del asa de metal de la lámpara. La luz barrió la esquina. No había nada. Absolutamente nada. Solo polvo, sombras y una silla de ruedas rota. Agnes soltó el aire que estaba conteniendo. Agnes. Para sí misma, con una risa nerviosa. Dios mío, debo irme a dormir. Estoy viendo cosas. Se frotó los ojos y luego, inconscientemente, el anillo en su dedo. El metal ya no se sentía frío, se sentía cómodo. Agarró una manta utilizable del tercer baúl y bajó las escaleras, cerrando la puerta del ático tras de sí. El chirrido de la puerta del ático al cerrarse y el sonido de un cerrojo pesado. Pero por primera vez desde que trabajaba en San Judas, la enfermera Agnes Finch sintió miedo. No de los pacientes ni de la matrona Graves,
Sintió miedo de las sombras, y no sabía que una de esas sombras acababa de encontrar su nuevo hogar. Capítulo 2. Un reloj de péndulo suena monótonamente en un pasillo de piedra, sonidos distantes de toses secas y el tintineo metálico de un cuenco. Una semana. Había pasado una semana desde que Agnes encontró el anillo. Ya no se sentía frío, de hecho rara vez se lo quitaba. Se había convertido en un consuelo silencioso contra el gris perpetuo del asilo de San Judas, pero algo había cambiado. Los pasillos, antes sombríos pero familiares, ahora se sentían expectantes. El siseo de una lámpara de gas cercana que parpadea erráticamente. Agnes caminaba por el ala oeste, revisando las puertas. Mientras pasaba bajo las lámparas de gas, estas parecían temblar. La llama bajaba hasta casi apagarse, solo para volver a encenderse con fuerza una vez que ella se había alejado. Agnes, murmurando para sí misma, frotando el anillo con el pulgar. El encargado de mantenimiento se está volviendo perezoso. Pero no era solo eso. Ocasionalmente el sistema de campanas de llamada de la enfermería sonaba, un solo y agudo ding, solo para encontrar la habitación del paciente vacía, o el paciente demasiado catatónico para haberla jalado. El personal lo achacaba a las ratas en las paredes, a la humedad. Agnes no estaba tan segura. Entró en el salón común, donde los pacientes más dóciles pasaban el día, y entonces lo vio de nuevo. Era el hombre del ático. El paciente que no existe. Estaba sentado en una silla junto a la ventana, inmóvil, mirando la lluvia golpear el cristal. Llevaba la misma camisa de paciente harapienta. Su piel era pálida, casi gris. Agnes se detuvo en seco. El ruido sordo de una bandeja de metal cayendo al suelo. Varios pacientes se giraron ante el ruido. El hombre de la ventana no se movió. Matrona Graves. Voz impaciente desde el otro lado de la sala. Enfermera Finch, haga el favor de no asustar a los residentes. ¿Qué le ocurre? Agnes, voz baja, sin quitarle los ojos al hombre. Matrona, ese paciente, el que está junto a la ventana. La matrona Graves se acercó al lado de Agnes siguiendo su mirada. Matrona Graves, confundida, luego irritada. ¿Qué paciente, Finch? ¿Se refiere al señor? Abernathy. Está dormido en su silla de ruedas, como de costumbre. Agnes parpadeó. Miró a la matrona y luego de nuevo a la ventana. La silla estaba vacía. El señor. Abernathy roncaba suavemente a 3 sillas de distancia. No había nadie. Agnes, tartamudeando. Yo podría jurar. Él estaba. Matrona Graves. Voz baja y severa. Está trabajando demasiado, enfermera. Su turno termina en 1 hora. Váyase a casa y duerma. Está empezando a ver cosas, igual que ellos. Pasos firmes de la matrona alejándose. Agnes se quedó allí, temblando, humillada. Se dirigió al dispensario para recoger sus cosas, su corazón latiendo con fuerza, viento y lluvia arreciando afuera. Mientras pasaba por el pasillo desierto del ala de aislamiento, la vio de nuevo, no al hombre. Vio a una niña pequeña, con el cabello mojado y un vestido de la época de su abuela, parada al final del pasillo. Agnes se detuvo, pero esta vez no gritó. La niña simplemente levantó un dedo y señaló la puerta a C13, la celda del señor Hemlock, un hombre anciano con un corazón débil. Niña. Visión. Un susurro que suena como el viento, apenas audible. Tic-tac, tic-tac. El reloj del viejo señor Hemlock se está parando. Agnes cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, el pasillo estaba vacío. Corrió hacia la celda C13. El sonido de un cerrojo de hierro deslizándose rápidamente. La puerta de la celda se abre con un chirrido. Agnes, jadeando. ¿Señor Hemlock? El anciano estaba despierto. La miró con ojos sorprendentemente claros. Señor Hemlock, voz débil y áspera. Oh, enfermera Agnes. Tuve una pesadilla terrible. Soñé que una niña pálida me decía que mi tiempo se había acabado. El terror se apoderó de Agnes. Agnes, fue solo un sueño, señor Hemlock. Solo un sueño. Déjeme tomarle el pulso. Mientras Agnes extendía la mano, el señor Hemlock sonrió débilmente. Sus ojos se fijaron en algo detrás de ella. Señor Hemlock. Oh, mírala, ha vuelto. Y te trajo... Agnes se giró. No había nada.
Cuando volvió a mirar al señor Hemlock, los ojos del anciano estaban vidriosos. Su mano cayó sobre la cama. Silencio absoluto, roto por el sonido de la lluvia. Agnes intentó encontrar su pulso, pero no había nada. Salió lentamente de la habitación, con la mano del anciano aún caliente en su memoria. Miró el pasillo vacío. Miró el anillo en su dedo. Ya no estaba viendo cosas. Estaba compartiendo visiones. Capítulo 3. Un reloj de péndulo en la habitación de Agnes, sonando opresivamente alto en el silencio. Una respiración femenina, superficial y febril. Los días que siguieron a la muerte del señor Hemlock se convirtieron en una bruma de terror y agotamiento para Agnes. El sueño ya no era un refugio, era una trampa. El susurro casi inaudible del paciente repitiendo tic-tac. El paciente que no existe ya no se limitaba a las esquinas oscuras del ático o del salón común. Ahora, Agnes lo veía en todas partes. Lo veía reflejado en las ventanas por la noche, de pie detrás de ella. Lo veía en los pasillos vacíos, observándola desde el final del corredor, inmóvil, solo para desaparecer cuando parpadeaba. El personal del hospital comenzó a notarlo. SFX, murmullos de pasillo, voces susurrantes que se callan cuando Agnes pasa. Enfermera 1, susurra. Mírala, pálida como un fantasma. Celador, susurra. Dicen que no ha dormido en 3 días. Sigue hablando sola. Agnes se estaba convirtiendo en uno de ellos. La fiebre iba y venía en oleadas, dejándola empapada en sudor frío. Pero lo peor eran las noches. Esta noche se había encerrado en sus pequeños cuartos de enfermera, acurrucada en su catre, temblando a pesar de las mantas. El anillo en su dedo se sentía pesado, como un grillete. Un grifo goteando lentamente en un lavabo de loza. Gota, gota. Finalmente el agotamiento ganó la batalla. Sus párpados se cerraron y los demonios tomaron el control. Inicio de sueño. Los sonidos se vuelven distorsionados, con eco. El goteo del grifo se ralentiza y se profundiza. Estaba de vuelta en el ático, pero esta vez las paredes no eran de madera, eran de carne cruda, palpitando suavemente. La niña pálida del pasillo estaba en un rincón, tarareando la canción de cuna favorita de Agnes. Niña de la visión, tarareo distorsionado, que se convierte en un susurro, tic-tac. Tu tiempo también se acaba, Agnes. Agnes intentó correr, pero sus pies estaban pegados al suelo por un barro espeso y frío. Se dio la vuelta lentamente. El paciente que no existe estaba de pie directamente sobre ella. Sus ojos eran pozos vacíos, y su boca se abrió en una sonrisa imposiblemente ancha. Demonio, impaciente, un susurro profundo que parece venir de todas partes. Te vemos, estamos dentro, nos encanta el calor de tu miedo. Fin del sueño. Agnes se despertó, pero el sueño no terminó. El grito que salió de su garganta no sonó humano. Un grito agudo, gutural y desgarrador que resuena por todo el pasillo del hospital. Segundos después, su puerta fue golpeada con fuerza. Golpes violentos en la puerta. Enfermera Finch, abra, en el nombre de Dios. La puerta se abrió de golpe. La matrona Graves entró, sosteniendo una lámpara de aceite, seguida por 2 celadores. Se detuvieron en seco. La habitación estaba helada. El sonido del aliento visible de la matrona. El agua del lavabo se había congelado, y Agnes estaba de pie sobre su cama, con la espalda arqueada en un ángulo imposible, sus dedos crispados como garras. Matrona Graves, voz temblorosa intentando ser autoritaria. Agnes, ¿qué es esto? Baje de ahí. Agnes. Demonio 3. Una voz que es la de Agnes, pero burlona y áspera. Bajar, pero si apenas empezamos a jugar. Agnes, o lo que fuera que usaba su cuerpo, se rió. Una risa seca y cortante. De repente fue golpeada por un dolor abrasador, un crujido sordo, como de cartílago desgarrándose. Agnes, su propia voz, gritando de dolor. ¡Ah! Mi brazo. Se desplomó en la cama, agarrándose el hombro. Un espasmo violento sacudió todo su cuerpo, tan fuerte que hizo que los celadores retrocedieran. Matrona Graves, recuperando la compostura, ahora clínica. Está ardiendo, es fiebre cerebral, está delirando. Traigan las correas de cuero y busquen al doctor Whitfield. Mientras los celadores se apresuraban a obedecer, la matrona Graves intentó sujetar a Agnes por los hombros.
un gruñido bajo y animal. Agnes levantó la mirada. Sus ojos, normalmente amables, estaban llenos de un odio puro, y con una fuerza que no debería poseer, agarró la muñeca de la matrona. Agnes. Demonio. 4. Una voz grave que vibra en su pecho. Tócame otra vez, vieja bruja, y romperé tus huesos como ramas secas. La matrona Greaves gritó de dolor y miedo, tratando de liberar su muñeca del agarre de hierro de la enferma. El terror en el asilo de San Judas ya no estaba en las sombras, estaba en la enfermería. Capítulo 4. Un zumbido eléctrico bajo y estático, como el aire antes de una tormenta eléctrica, pero en interiores. De fondo, el goteo constante de agua en un pasillo de piedra. El asilo de San Judas había dejado de ser un hospital. Se había convertido en una trampa. Tras el ataque a la matrona Graves, el doctor Whitfield, un hombre de ciencia estricta, había hecho lo único que sabía hacer. Aisló la infección. La enfermera Agnes Finch fue despojada de su título y se convirtió en la paciente de la C-13, la misma celda donde el señor Hemlock había muerto. El sonido rítmico de correas de cuero tensándose contra un marco de cama de hierro. Estaba atada de pies y manos. El doctor Whitfield lo diagnosticó como histeria aguda con manía violenta. Doctor Whitfield. Voz tensa, clínica, con eco en la celda. La fiebre cerebral ha provocado una fuerza adrenal anormal. La agresividad, las alucinaciones, son síntomas trágicos pero conocidos. Responded a sus gritos, pero bajo ningún concepto entréis solos. Pero el verdadero terror no estaba en los gritos, estaba en los susurros. La enfermera Clara, la mejor amiga de Agnes, se había ofrecido voluntaria para llevarle la comida, en contra de las advertencias de la matrona. El chirrido de la ventanilla de hierro de la comida en la puerta de la celda C-13. Clara, voz suave, temblando. Agnes, soy yo, Clara. Te he traído un poco de caldo. Desde la oscuridad de la celda no hubo respuesta, solo el sonido de la respiración. Clara, Agnes, por favor, si estás ahí, di algo, estamos asustados. Agnes, demonio. 2. Una voz que es un susurro sibilante usando la voz de Agnes. ¿Asustados? Qué bien, dile a Thomas, el del ala este, que deje de mecerse. Le molesta a la niña pálida. Clara se heló. Thomas era un paciente mudo que no había dejado de mecerse en su silla en 5 años. Un grito distante de hombre seguido por el sonido de un cristal rompiéndose con violencia. Clara corrió por el pasillo. Cuando llegó al salón común del ala este, era demasiado tarde. Thomas, el hombre mudo, se había levantado de su silla. Había caminado hacia la ventana con una calma antinatural y la había roto con sus propias manos. Los otros pacientes estaban acurrucados en un rincón, aterrorizados. Matrona Graves, gritando, que alguien lo detenga, pero Thomas no se estaba atacando a sí mismo. Se giró hacia ellos con los ojos completamente blancos y con un trozo de cristal en la mano se abalanzó sobre el celador más cercano. Lucha, gritos ahogados, el sonido sordo de un impacto. El demonio titiritero, demonio 3, había hecho su primera jugada. El celador sobrevivió, pero perdió un ojo. Thomas cayó al suelo, como si le hubieran cortado las cuerdas, sin recordar nada. Pero eso fue solo el principio. La verdadera actuación estaba reservada para la noche. La tormenta parece regresar. Viento aullante y lluvia golpeando el asilo. Esa noche, 2 celadores vigilaban la puerta C-13. El doctor Whitfield había ordenado una guardia permanente. Celador 1. Nervioso, en voz baja. Odio este turno. El aire aquí se siente pesado, y ella no deja de... Un tarareo femenino, distorsionado y discordante, que viene de dentro de la celda. Celador 2. Intentando ser valiente. Es solo una mujer enferma. Ignórala. De repente el tarareo se detuvo. Silencio absoluto, roto por un fuerte bang metálico, como si golpearan la puerta desde dentro con un mazo. Celador 1, sobresaltado. ¿Qué ha sido eso? Está atada. El celador 1 miró por la ventanilla de hierro. Al principio no vio nada. La celda estaba completamente oscura. Celador 1, voz temblorosa. No la veo. La lámpara debe... Se detiene. Terror absoluto en su voz. Dios, Dios nos proteja. Está en el techo. Un gruñido animal y gutural.
que viene de la ventanilla. El celador 2 intentó apartarlo, pero era demasiado tarde. La puerta de la celda C13, una puerta de hierro macizo y roble, no se abrió. Explotó hacia afuera, una explosión de madera astillada y metal retorciéndose. La puerta golpeó al celador 2, lanzándolo contra la pared opuesta, donde cayó inconsciente. El celador 1 se quedó paralizado en el pasillo oscuro. Agnes estaba de pie en el marco de la puerta. Las correas de cuero colgaban de sus muñecas, rotas, pero no era Agnes. Su cuerpo levitaba a 10 centímetros del suelo. Agnes. Demonio. 4. Una voz que es un coro de gruñidos, profunda y poderosa. Tus huesos son fuertes. Me gustará escucharlos romperse. El celador intentó correr, pero una fuerza invisible lo agarró por el tobillo. El sonido de un hombre siendo arrastrado por el suelo de piedra. Lo levantó en el aire como si fuera un muñeco de trapo. Celador 1, gritando: «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!». La cosa en el cuerpo de Agnes inclinó la cabeza, con curiosidad, y luego cerró el puño. Una serie de crujidos agudos y secos, como ramas grandes partiéndose en invierno. El grito del celador se corta en un gorgoteo. Clara y la matrona Graves llegaron al pasillo, atraídas por los gritos. Vieron la puerta destrozada, vieron al celador 2 inconsciente, y vieron al celador 1. Estaba colgado en el aire, en medio del pasillo, su cuerpo girando lentamente, sus extremidades dobladas en ángulos que la naturaleza nunca permitiría. Agnes estaba de pie bajo él, con la cabeza inclinada hacia atrás, bañándose en la sangre que goteaba del techo. La matrona Graves se derrumbó, rezando entre sollozos. Pero Clara no rezó. Clara corrió más allá de la oficina del Dr. Whitfield, corrió más allá de las puertas del asilo, corrió bajo la lluvia torrencial, hacia la capilla del pueblo, buscando al único hombre que conocía que luchaba contra una oscuridad diferente, el padre Thomas. Capítulo 5. Lluvia torrencial golpeando el tejado de una pequeña iglesia. El sonido de una pesada puerta de madera abriéndose con un chirrido. Clara, gritando histérica, su voz rota por el llanto y la lluvia. «Padre, padre Thomas, por el amor de Dios». Narrador. El padre Thomas, el capellán local, era un hombre sencillo de unos 60 años. Estaba en su estudio, leyendo a la luz de una vela, cuando Clara irrumpió como una tormenta. Estaba empapada, cubierta de barro y temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. «Padre Thomas». Voz calmada pero alarmada. «Hija mía, Clara, ¿qué ha pasado? ¿Estás herida?» Clara, agarrando la sotana del sacerdote. «Es el asilo. Es Agnes. Padre, ha matado a un hombre. Le rompió los huesos sin tocarlo. Estaba flotando. Oh Dios, estaba en el aire». Padre Thomas, frunciendo el ceño, escéptico pero preocupado. «Flotando. Clara, cálmate. La fiebre cerebral puede causar visiones terribles». Clara, no fue una visión. La matrona la vio. Yo la vi. La puerta de hierro. La destrozó. No es Agnes, padre. Es algo maligno. Tiene que venir. Narrador. El padre Thomas vio el terror puro en los ojos de la joven enfermera. No era la histeria de un paciente. Era el testimonio de un testigo. Dejando a un lado su escepticismo, agarró su estola, su libro de ritos y un pequeño frasco de agua bendita. «Padre Thomas, guíame, hija, y que Dios tenga piedad de nosotros». El sonido de la tormenta se intensifica mientras viajan de regreso, el relincho de un caballo asustado. Narrador. Cuando llegaron al asilo de San Judas, la escena era peor de lo que Clara había descrito. El personal estaba acurrucado en el vestíbulo principal, demasiado asustado para acercarse al ala C. El Dr. Whitfield estaba sentado en los escalones, pálido, con la cabeza entre las manos. El cuerpo del celador 1 todavía colgaba del techo en el pasillo oscuro, girando lentamente en la corriente de aire. Dr. Whitfield, voz rota. «No, no es medicina, no sé qué es, se ha atrincherado». Narrador. El padre Thomas tragó saliva, su fe chocando con la horrible realidad. Levantó el crucifijo que llevaba al cuello. «Padre Thomas, quédense aquí». Risen. Narrador. Clara y la matrona Graves lo vieron caminar solo por el pasillo oscuro, hacia la celda C13 destrozada. Cuando llegó a la entrada se detuvo.
Agnes no estaba levitando, no estaba gruñendo. Estaba sentada tranquilamente en el catre del fondo de la celda, en la oscuridad, casi invisible, el tarareo suave de la misma canción de cuna de su pesadilla. Padre Thomas. Voz firme aunque temblorosa. Enfermera Finch. Agnes. Soy el padre Thomas. He venido a ayudarla. Agnes. Demonio. 4. El tarareo se detiene. Su voz es tranquila, casi dulce. ¿Ayudarme, padre? Pero si estoy tan cómoda. Padre Thomas, dando un paso hacia la celda, levantando su crucifijo. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que liberes a esta mujer. Narrador. Comenzó a recitar el rito de exorcismo en latín, un siseo agudo, como agua golpeando hierro al rojo vivo, cuando el agua bendita salpica la entrada de la celda. Narrador. La figura de Agnes se estremeció, y por un momento el padre pensó que estaba funcionando. Agnes. Demonio. 4. Una risa baja y gutural. ¿Él? ¿El Dios que te quitó a tu pequeña Elodie? Narrador. El padre Thomas se congeló. El latín murió en sus labios. Elodie era el nombre de su hija, fallecida hacía 20 años, ahogada en el lago. Un accidente del que nunca se había perdonado. Nadie en este pueblo sabía ese detalle. Padre Thomas, susurrando, horrorizado. No, Agnes. Demonio. 4. La voz de Agnes desaparece, reemplazada por la voz de una niña pequeña, dulce y húmeda. Papá, ¿por qué me dejaste ir? El agua estaba tan fría, papá. ¿Por qué no saltaste por mí? Narrador. El crucifijo tembló en la mano del sacerdote. Sus defensas, construidas durante décadas de fe, se hicieron añicos en un segundo. Padre Thomas, llorando abiertamente. Elodie, mi niña. Yo no sabía. Agnes. Demonio. 4. La voz de la niña se vuelve un gruñido demoníaco. Sí, ese es el secreto. Voz profunda de nuevo. No la salvaste, y tampoco salvarás a esta. Narrador. Desde el pasillo, Clara y la matrona Graves vieron al padre Thomas caer de rodillas, soltando el crucifijo. El clang metálico del crucifijo golpeando el suelo de piedra. Narrador. En el instante en que el metal tocó el suelo, la sombra en la celda C13 se movió más rápido que la vista. Un solo y brutal crack, sordo, seguido del sonido de un cuerpo pesado golpeando la pared. Narrador. Hubo un silencio total. Clara gritó. Narrador. Corrieron por el pasillo. El padre Thomas yacía en un montón contra la pared interior de la celda. Su cuello estaba girado en un ángulo completamente antinatural. Sus ojos, abiertos de par en par, estaban congelados en una máscara de terror absoluto, mirando fijamente la cama. La cama estaba vacía. La ventana de la celda, cubierta con barrotes de hierro, estaba intacta. Agnes Finch se había desvanecido. La música de terror se hincha con un crescendo de pánico y luego se corta dejando solo el sonido de la lluvia. Capítulo 6. El doctor Whitfield se sentó en su oficina, con una botella de brandy medio vacía sobre el escritorio. Habían pasado 14 días desde la desaparición de Agnes y la trágica caída del padre Thomas. Así es como lo había puesto en el informe policial. Había limpiado el pasillo C, clausurado la celda, y amenazado a todo el personal con el despido si hablaban de fantasías. Estaba terminando su informe final, tratando de cerrar el capítulo. Dr. Whitfield, murmurando para sí mismo mientras escribe. Un brote de histeria colectiva exacerbado por el trágico. Dr. Whitfield, voz temblorosa. Locura. Es solo locura. La temperatura en la habitación descendió 10 grados en un segundo. Dr. Whitfield, el horno, entonces lo vio. No era el paciente que no existe. Era una sombra en el rincón de su oficina. Una sombra que se separó de la pared. Dr. Whitfield, corriendo hacia la puerta, golpeándola. Hola, ¿quién está ahí? Abran esta puerta. Estaba cerrada con llave. Desde fuera, se dio la vuelta, con el pánico apoderándose de su lógica. La sombra en el rincón se había movido. Ahora estaba sentada en su silla de visitas. Demonio 2. Voz de sombra. Un susurro burlón. ¿Hombre de ciencia? ¿Tienes miedo de la oscuridad? Dr. Whitfield. No estoy viendo esto. Es el brandy. Es agotamiento. La sombra rió.
Una risa que sonaba como cristales rotos. Demonio 2. Voz de sombra. No es el brandy, y esto no es para ti. Whitfield gritó, cubriéndose la cabeza. El pesado escritorio de roble frente a él se levantó del suelo, levitó por un momento y se estrelló contra el suelo, partiéndose por la mitad. El terror puro rompió la mente racional del doctor. Se acurrucó detrás de lo que quedaba de la puerta, balbuceando. Doctor Whitfield, balbuceando. Por favor, detente, lo que quieras, por favor. Demonio 2, voz de sombra. Llama al hombre de negro, llama al que sabe nuestros nombres, dile que lo estamos esperando. Tan rápido como comenzó, el frío desapareció. La puerta se desbloqueó. El doctor Whitfield salió corriendo de la oficina, pasando junto a una aterrorizada matrona Graves. No se detuvo a hablar. Corrió a la capilla, donde el padre Thomas solía rezar. Agarró el crucifijo del altar, y luego corrió a la oficina de telégrafos del pueblo. Doctor Whitfield, voz desesperada al operador de telégrafos. Envíe esto al Vaticano, a Roma, ahora. El mensaje era corto. Asilo de San Judas. Ella sigue aquí. El padre Thomas ha muerto. La ciencia ha fallado. Envíen al especialista. Envíen al enviado. Capítulo 7. El sonido de las ruedas de un carruaje sobre grava. El relincho de un caballo. Silencio. Roto solo por el viento frío del asilo. Una semana después llegó la respuesta. No fue un telegrama, fue un hombre. Se llamaba Padre Damien. Llegó en un carruaje negro sin insignias, bajo una llovizna fría. No parecía un sacerdote local. Era alto, con un rostro afilado que parecía tallado en hielo y ojos oscuros que habían visto demasiado. Llevaba una sotana negra y sencilla, pero portaba un pesado maletín de cuero que sonaba levemente con metal y cristal. El doctor Whitfield y la matrona Graves lo recibieron en el vestíbulo principal. El asilo estaba casi vacío. La mitad del personal había huido. Doctor Whitfield, nervioso, extendiendo una mano temblorosa. Padre Damien, gracias a Dios que ha venido. Yo no sé qué. Padre Damien, voz grave, con un acento italiano apenas perceptible. Ignora la mano extendida. Guárdela, doctor. He leído su telegrama y he leído los informes sobre el padre Thomas. Muéstrame dónde la tenías. La matrona Graves se estremeció. Matrona Graves. Padre, ella no está allí. Desapareció. La celda está vacía. Padre Damien, sin mirarla, comenzando a caminar por el pasillo C. Desapareció del espacio físico, matrona, no del edificio. Se detiene frente al cuerpo colgado del celador, que nadie se había atrevido a bajar. Está aquí, está probando su fuerza. El padre Damien se detuvo frente a la celda C13 destrozada. Dejó su maletín. No miró los restos de la puerta, miró el suelo. Padre Damien, ¿dónde encontró el anillo? El doctor Whitfield y la matrona Graves se miraron, confundidos. Doctor Whitfield. ¿Anillo? ¿Qué anillo? Padre Damien. Suspira, con frustración. Por supuesto que no lo saben. Se gira hacia ellos. Ustedes creen que están tratando con una paciente loca. Están equivocados. Creen que están lidiando con un fantasma. Están equivocados. Abrió su maletín. Dentro no solo había un crucifijo y agua bendita. Había frascos de aceite, sal de hierro, un libro encuadernado en piel oscura y 3 espejos de obsidiana del tamaño de un plato. Padre Damien, están lidiando con una infestación. Una secta adoradora de demonios usó este mismo suelo para sus rituales hace 30 años. Fracasaron en contener lo que llamaron. Lo que sea que esté usando el cuerpo de esa enfermera, no es 1, son 4. Y yo he casado a su clase antes. El padre Damien miró la oscuridad de la celda C13. Padre Damien. El padre Thomas intentó luchar contra el líder, un error fatal. Primero hay que atrapar a los sirvientes. El padre Damien levanta uno de los espejos de obsidiana. La música de terror, baja y metódica, comienza a sonar. Capítulo 8. El padre Damien convirtió el salón común del ala C en su base de operaciones. Era el único lugar lo suficientemente grande, y el lugar donde la actividad Poltergeist Demonio 1 había sido más fuerte. Colocó los 3 espejos de obsidiana en trípodes de hierro, formando un triángulo en el centro de la habitación. Padre Damien, a Whitfield y Graves. Doctor Matrona, necesito que se queden. Doctor Whitfield, aterrado. Pero usted dijo que era peligroso. Padre Damien, lo es.
pero estas cosas se alimentan del miedo. Si corren, los cazarán. Quédense en el círculo de sal que he dibujado junto a la puerta. No salgan de él. No importa lo que vean. No importa lo que oigan. El padre Damien no necesitaba encontrar a Agnes. Necesitaba que ella viniera a él. Se paró en el centro del triángulo de espejos y comenzó a rezar. No era el rito estándar. Era un cántico de desafío, en un latín que sonaba más antiguo, más gutural. Padre Damien. Voz de mando, resonante. Exi, spiritus immunde. Re de honorem deo vero. Sal, espíritu inmundo. Devuelve el honor al verdadero Dios. Al principio no pasó nada, solo el silbido del viento. Matrona Graves, susurrando. No está funcionando. Una súbita explosión metálica. Una bandeja de instrumentos voló al otro lado de la habitación. Comenzó. El primer demonio, el poltergeist, estaba respondiendo. Las lámparas de gas parpadearon violentamente. El tintineo de docenas de campanas de llamada sonó a la vez. Las luces del pasillo parpadearon salvajemente. Las campanas de llamada de cada habitación del asilo comenzaron a sonar a la vez. Un estruendo ensordecedor. Dr. Whitfield, gritando por encima del ruido, tapándose los oídos. Dios mío, parece que el edificio se está cayendo. Padre Damien, sin inmutarse, con la voz más alta. No es el edificio, es una rabieta. Muéstrate, cobarde. En la esquina más alejada de la habitación, una silla de ruedas rodó lentamente hacia la luz. Estaba vacía. Luego se levantó del suelo y se disparó directamente hacia la cabeza del Dr. Whitfield. Dr. Whitfield, grita. El padre Damien no se movió. Justo antes de que la silla golpeara el círculo de sal, una fuerza invisible la detuvo y la arrojó al suelo, donde se hizo añicos. Padre Damien, con una sonrisa fría, débil. La temperatura de la habitación se desplomó. El aliento del doctor y la matrona se convirtió en vaho. Un sonido de arañazos, como de cientos de ratas, vino de las paredes. El padre Damien caminó lentamente hacia el primer espejo de obsidiana. Padre Damien, ad te voco, servus minor, te llamo sirviente menor. In hoc speculo, carcerem tuum inveni. En este espejo encuentra tu prisión. El espejo negro pareció ondular, como agua oscura. De repente todas las luces de gas del pasillo y de la habitación estallaron a la vez, sumergiéndolos en una oscuridad casi total, la explosión de múltiples lámparas de gas. En la oscuridad solo se oía la voz del padre Damien, y un nuevo sonido, un quejido agudo y furioso, como el de un animal atrapado. El padre Damien encendió un fósforo, su rostro iluminado por el pequeño resplandor. Padre Damien, uno menos. El primer espejo de obsidiana ya no era negro. Una niebla lechosa y arremolinada se movía justo debajo de su superficie. El sonido de las campanas se había detenido. Las luces estaban muertas. Padre Damien, ahora, el segundo, el que les muestra cosas. Preparen sus mentes, doctor. Él no mueve objetos, mueve sus recuerdos. Capítulo 9. El silencio que siguió fue peor que el ruido. El único sonido era el goteo del agua en algún lugar del pasillo oscuro y el temblor visible de la matrona Graves. Dr. Whitfield, voz áspera, susurrando. Padre, ¿qué hacemos ahora? ¿Esperamos? Padre Damien, no esperamos. Observamos. El segundo demonio es sutil. Es el artista, el ilusionista. El padre Damien tomó una lámpara de aceite de repuesto de su maletín y la encendió. La pequeña llama arrojaba sombras largas y danzantes. Matrona Graves, jadea. Ahí. El padre Damien y el doctor Whitfield se giraron. En la entrada del salón, donde antes no había nada, estaba Agnes, pero no la Agnes poseída. Era la enfermera Agnes Finch, con su uniforme limpio, sonriéndoles amablemente. Agnes, ilusión, voz suave y confundida. Doctor Whitfield. Matrona, ¿por qué están en el suelo? ¿Qué está haciendo ese hombre? Por favor, tengo tanto miedo. Doctor Whitfield, dando un paso hacia el borde del círculo de sal. Agnes, hija mía, ¿estás bien? Padre Damien, agarrando el hombro de Whitfield con fuerza. Doctor, no, mire sus ojos. El doctor Whitfield se fijó. Los ojos de la enfermera Agnes estaban perfectamente vacíos.
Eran como los de una muñeca de porcelana, sin vida, sin parpadeo. La ilusión se desvaneció. La imagen de Agnes se derritió como cera caliente. Padre Damián, juega con la esperanza, juega con el dolor. La matrona Graves soltó un sollozo ahogado. Matrona Graves, no, no puede ser. En el rincón donde había estado la silla de ruedas rota, ahora había un niño pequeño, de unos 6 años, vestido con ropa de domingo. Estaba llorando en silencio. Matrona Graves, con horror y anhelo. William. El doctor Whitfield miró a la matrona. Doctor Whitfield. Matrona. Matrona Graves, llorando, extendiendo una mano. Es mi hijo. Murió de viruela. William. El niño levantó la vista. Su rostro estaba cubierto de pústulas horribles. Niño. Ilusión. Voz áspera y enferma. ¿Por qué me dejaste, mamá? Dijiste que te quedarías. Me mentiste. Matrona Graves, gritando. No, yo no te dejé. Me obligaron a irme. Intentó salir corriendo del círculo de sal. Padre Damián, gritando. Matrona, es una mentira. No es real. El doctor Whitfield la agarró por la cintura, reteniéndola con todas sus fuerzas. El padre Damián se movió rápidamente hacia el segundo espejo. Padre Damián, mendax spiritus, espíritu mentiroso, post imaginem tuam, te absconde, detrás de tu imagen, escóndete. El niño, William, se giró hacia el sacerdote. Su rostro se contorsionó de ira. Niño, ilusión, no te atrevas. La ilusión se lanzó hacia el padre Damián, pero el sacerdote no estaba mirando a la ilusión, estaba mirando al paciente que no existe, la sombra gris que había aparecido de pie detrás del niño. Ese era el verdadero demonio. El niño era solo una marioneta. Padre Damián, apuntando el espejo de obsidiana directamente a la sombra. Te veo, y en la oscuridad te ato. La sombra siseó, un sonido como el de 1000 serpientes. Intentó retroceder, pero la superficie del espejo negro pareció tirar de ella, absorbiendo la ilusión del niño y la sombra detrás de él. El quejido se intensificó y luego se cortó. El segundo espejo de obsidiana se llenó de una niebla arremolinada, idéntica a la primera. La matrona Graves se desplomó en el suelo, sollozando. Padre Damián, respirando con dificultad. 2. Quedan 2. El doctor Whitfield, pálido como un muerto, miró al sacerdote. Doctor Whitfield, quedan 2. Padre, ¿qué era esa sombra detrás de la visión? Padre Damián, limpiando el sudor de su frente. El titiritero, el tercer demonio, y ahora está furioso. Capítulo 10. El padre Damián no les dio tiempo a recuperarse. Agarró la lámpara de aceite con una mano y el crucifijo con la otra. Padre Damián, levántese, matrona. Doctor, manténgase alerta. El tercero es el titiritero. Él causó los ataques, los actos de autodestrucción. Usará su desesperación. La matrona Graves seguía en el suelo, llorando, rota por la ilusión de su hijo. Matrona Graves, sollozando. Se ha ido otra vez. Se ha ido. Sus sollozos se cortaron y fueron reemplazados por una risa baja y gorgoteante. Doctor Whitfield, retrocediendo. ¿Matrona? La matrona Graves se puso en pie de un salto, con una agilidad antinatural. Sus ojos estaban completamente blancos. Matrona Graves, demonio. 3. Con una voz áspera y burlona. Y ahora te irás tú, doctor. Se abalanzó sobre el doctor Whitfield, sacando un largo alfiler de su propio moño y apuntando a su ojo. Whitfield gritó y cayó hacia atrás, apenas permaneciendo dentro del círculo de sal. El demonio la detuvo en el borde, incapaz de cruzar la barrera. Padre Damián, luche contra él, matrona. Su dolor le da la bienvenida. Rechácelo. La matrona. Demonio 3 gruñó y se giró hacia el padre. Corrió por la habitación, agarró una silla de madera y la levantó sobre su cabeza, dispuesta a aplastar uno de los espejos. Padre Damián, no. El sacerdote corrió, interceptándola. Ella lo golpeó con la fuerza de un hombre, pero él la sujetó, presionando el crucifijo de plata contra su frente. Un siseo de carne quemándose. La matrona gritó, una mezcla de su propia voz y la del demonio.
Padre Damián, recitando el cántico. Exi lictor, sal ejecutor, hanc animam relinque, abandona esta alma. Forzó a la matrona a mirar el tercer espejo de obsidiana. La superficie del espejo cobró vida. La niebla arremolinada tiró de la entidad. Con un último chillido de furia, la matrona Graves se desplomó, inconsciente. El tercer espejo se llenó de niebla. Doctor Whitfield, jadeando. Están todos, lo ha hecho, padre Damián, con voz sombría. No, queda el líder, el que mató al padre Thomas, el que sabe. El aire se volvió mortalmente frío. La llama de la lámpara de aceite se redujo a una pequeña chispa azul. Una voz llenó la habitación. No venía de ningún sitio, venía de todas partes. Voz demoníaca. 4. Un coro de susurros profundos. El que mató a tu madre, Damián. El padre Damián se congeló. Su rostro, antes una máscara de control, se contrajo de dolor. Voz demoníaca 4. Fallaste en su exorcismo, la viste arder, escuchaste sus gritos. Y ahora, de la oscuridad del pasillo C, una figura tropezó hacia la luz. Era Agnes, pálida, demacrada, con el camisón del asilo hecho jirones. Cayó de rodillas justo dentro del círculo de sal. Agnes, voz débil, rota. Padre, por favor, ayúdeme. Hace tanto frío. El doctor Whitfield se movió para ayudarla. Doctor Whitfield. Agnes. Padre Damián, levantando un brazo, temblando. No, doctor, quédese quieto, es una trampa. Agnes levantó la vista hacia Damián, pero la voz que salió no era la suya. Era la voz de una mujer anciana hablando en italiano. Voz, madre de Damián. Damián, figlio mío, ¿por qué me dejaste? Il fuoco, brucia, el fuego, quema. El padre Damián retrocedió, con el crucifijo temblando en su mano. Su trauma secreto, su fracaso, estaba allí. Padre Damián, ahogado. No, cállate, mentira. Vos, madre de Damián, me abandonaste, y ahora la abandonarás a ella. Es lo que haces, hijo. La fe de Damián flaqueó por un segundo. El dolor rompió su concentración, y en ese instante de duda, el demonio atacó. La forma de Agnes colapsó, pero era un cascarón vacío. Una sombra negra como el alquitrán salió disparada de su cuerpo. No fue hacia el sacerdote, fue hacia el hombre de ciencia. La sombra golpeó al doctor Whitfield. El doctor se puso rígido. Su espalda se arqueó con un chasquido. Un grito ahogado salió de sus labios. Doctor Whitfield. ¡Ah! El doctor Whitfield bajó los brazos lentamente, se puso de pie e inclinó la cabeza, haciendo crujir su cuello. Cuando levantó la vista, sus ojos eran pozos de oscuridad total. Una sonrisa lenta y malévola se dibujó en su rostro. Doctor Whitfield, demonio 4. Voz profunda, coral y triunfante. Tanta lógica, tanta ciencia, tanta duda. Se ríe. Un recipiente perfecto. El padre Damián mira horrorizado. La verdadera Agnes yace jadeando en el suelo, libre pero casi muerta. Y él está ahora atrapado en la habitación con su enemigo final, usando el cuerpo del director del hospital. Capítulo 11. La matrona Graves yace inconsciente en el círculo de sal. Agnes, apenas respirando, yace libre pero inerte. El padre Damián está de pie, solo, frente al doctor Whitfield, que ahora es un recipiente para el mal. Doctor Whitfield, demonio 4. Inclinando la cabeza, con el sonido de huesos crujiendo. Tantos años de estudio, tanta negación de la fe, tanta confianza en la ciencia. Se ríe, una risa profunda y resonante. Es el recipiente más puro que he tenido, lleno de vacío. El padre Damián levantó su crucifijo, pero su mano temblaba. Padre Damián, con voz tensa, sal de este hombre, demonio, tu batalla es conmigo. Doctor Whitfield, demonio. 4. La voz del doctor se mezcla con la de la madre de Damián. ¿Batalla? Oh, figlio mío, ya has perdido, siempre pierdes. Me viste arder, Damián, y ahora lo verás arder a él. El demonio levantó una mano. Una fuerza invisible golpeó al padre Damián, lanzándolo hacia atrás. Se estrelló contra la pared y cayó al suelo, soltando el crucifijo. El maletín con los espejos se volcó. Doctor Whitfield,
demonio 4, caminando lentamente hacia él. Tu fe es un escudo roto, sacerdote, roto por la culpa, roto por el fracaso. El padre Damien, jadeando de dolor en el suelo, vio su maletín. Un pequeño espejo de mano que usaba para rituales de diagnóstico había rodado cerca de él. Lo agarró. Padre Damien, levantando el pequeño espejo, fingiendo desesperación. En el nombre de Cristo, te ordeno que entres en este espejo. Dr. Whitfield, demonio 4, se detiene y se ríe a carcajadas. ¿Esa baratija, después de lo que viste? La voz de su madre regresa, burlona. Oh, Damien, siempre tan dramático y siempre tan débil. El demonio en el cuerpo del doctor se acercó, saboreando el momento. Se agachó sobre el sacerdote caído, una sonrisa sádica en el rostro del doctor. Dr. Whitfield, demonio 4. Mírame, quiero que veas cómo tu fracaso se repite. Justo en ese momento, el Dr. Whitfield, el verdadero doctor, cuya conciencia estaba enterrada, vio todo. Vio los 3 espejos llenos de niebla. Vio a Agnes, casi muerta. Vio a la matrona inconsciente. Vio a un sacerdote sangrando en el suelo. Y su mente, basada en la lógica, llegó a la única conclusión posible. Dr. Whitfield, voz interna, un susurro ahogado, lleno de terror y asombro. Dios, es real. El demonio gritó, un chillido agudo de dolor. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza. La fe recién nacida del doctor, pura y absoluta, era como ácido para la entidad. Dr. Whitfield, demonio 4, gritando. No, cállate, tu mente es mía. El demonio estaba distraído. Estaba luchando una guerra interna contra el hombre que poseía. Fue el segundo de distracción que el padre Damien necesitaba. El sacerdote no se levantó, se abalanzó desde el suelo. No agarró el espejo. Metió la mano en el bolsillo de su sotana, donde había guardado el objeto que le quitó a Agnes mientras yacía inconsciente. El anillo de plata. Dr. Whitfield, demonio 4, volviéndose, dándose cuenta demasiado tarde. Tú. El padre Damien se puso de pie de un salto, no con un rezo, sino con un grito de batalla. Fingir debilidad había terminado. Padre Damien, has hablado suficiente de mi madre, ahora vete al infierno. Empujó el anillo de plata con toda su fuerza contra la frente del Dr. Whitfield. Hubo un destello de luz cegadora, un sonido como el de 1000 vientos gritando en un solo lugar. El cuerpo del Dr. Whitfield se arqueó violentamente, levitando del suelo. El demonio gritaba, no con la voz del doctor ni con la de la madre de Damien, sino con su verdadera voz, un chillido ensordecedor de odio y derrota. La voz se hizo más y más débil, arrastrada, succionada, hacia el pequeño anillo de plata, que ahora brillaba con un calor blanco. El cuerpo del Dr. Whitfield se desplomó en el suelo, tan repentinamente como el de una marioneta a la que le cortan los hilos. Un silencio total y absoluto cayó sobre el asilo de San Judas. El padre Damien, sangrando y jadeando, se arrodilló. La matrona Graves gimió, despertando. Y Agnes Finch tosió. Estaba viva. El padre Damien miró el anillo, ahora frío, en el suelo. Había funcionado. Los 4 demonios estaban atrapados. Epílogo. El padre Damien no se quedó a recibir las gracias. Antes de que el sol saliera, había recogido sus herramientas. Los 3 espejos de obsidiana, ahora pesados con la niebla de las almas atrapadas, y el anillo, ahora frío y silencioso. Padre Damien. A Whitfield, que estaba sentado en estado de shock, envuelto en una manta. Doctor, queme este lugar, derríbelo hasta los cimientos. No deje piedra sobre piedra. Es la única manera de asegurar que la mancha se haya ido. El doctor Whitfield asintió, su nueva fe brillando con terror en sus ojos. El padre Damien se fue tan silenciosamente como llegó. Escoltó personalmente los artefactos malditos a través del océano, hasta Roma. Allí, en los archivos más profundos bajo la Basílica de San Pedro, los espejos fueron encerrados en una bóveda revestida de plomo, y el anillo fue sellado dentro de una simple caja de hierro, marcada solo con un sigilo de advertencia. Sonido de transición. El viento frío de 1819 es reemplazado por el zumbido distante del tráfico moderno y el aire acondicionado. Época moderna. Los archivos secretos del Vaticano.
Un joven novicio llamado Thomas empuja un carrito de manuscritos por un pasillo estrecho y mal iluminado, lleno de estanterías. Thomas, para sí mismo. Está bien, sección 12, B. Reliquias. ¿Por qué me mandan a mí a hacer el inventario de polvo? Mientras gira una esquina bruscamente, el carrito se tambalea. Una caja de archivos se desliza y golpea una estantería de objetos extraños. Sonido de un crack agudo y distintivo de cristal grueso rompiéndose. Uno de los 3 espejos de obsidiana, olvidado en una estantería trasera, cae al suelo y se hace añicos. Una niebla lechosa, casi invisible, se desliza fuera de los fragmentos y se disipa en el aire. Thomas, maldiciendo en voz baja. «Oh, no, 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 el cardenal me va a matar». Se arrodilla para recoger los trozos. Pero entonces, algo le llama la atención. En la parte trasera de la estantería, ahora visible gracias al espejo roto, hay una pequeña caja de hierro. No, no es una caja de hierro. En la mente de Thomas, él ve un cofre ornamentado de oro, que brilla con una luz suave. Es lo más hermoso que ha visto nunca. Voz. Demonio 2. Un susurro seductor, solo en la cabeza de Thomas. Es tuyo. Siempre ha sido tuyo. Thomas, con asombro. ¿Qué es esto? Oye una voz, cree que es Dios, o un ángel, le dice que la caja es su destino, un tesoro escondido solo para él. Voz, demonio 2, tómalo, ábrelo, reclama tu recompensa. El joven Thomas, seducido por la ilusión, ignora los trozos rotos del espejo. Extiende la mano, sus dedos temblando de emoción, hacia el sello de la caja de hierro que contiene el anillo. Música de terror ominosa y creciente, que se corta abruptamente en un silencio final. Pausa breve. La música de terror se desvanece y es reemplazada por una música de cierre, suave pero inquietante. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, no olvides suscribirte para no perderte la próxima entrega. Comparte este audiolibro con alguien que, como tú, se atreva a escuchar lo que se esconde en la oscuridad.